Y estamos en estos días viendo algunos personajes de la Biblia y el domingo pasado estábamos hablando de uno de ellos que era precisamente Esteban. Y hoy vamos a sacar un tiempo para estudiar un poco más, especialmente acerca de la vida de uno de ellos, de esos discípulos y especialmente de Felipe. ¿Se han escuchado hablar de Felipe en las escrituras? ¿Alguna vez han escuchado ese nombre? No. Es necesario aclarar acerca del tema. Ubíquense allí en Hechos de los Apóstoles, donde estábamos leyendo, porque vamos a hablar de ese Felipe que lo llaman el evangelista. Así es el nombre de él, lo titulan así, y es necesario aclararlo porque como mínimo, cuando usted va a buscar en la Biblia, se hablan de 4 Felipes. 2 de ellos, hijos de un Herodes, el grande, que era un gobernante allí de esa región. Entonces, uno se llamaba Felipe, que fue fruto del matrimonio con su primera esposa, y un segundo Felipe, hijo precisamente con su quinta esposa, ¿no? Este hombre sí se tomó la vida deportivamente. En ese tiempo pasaban esas cosas. Pero también hay otro Felipe que no es este Felipe, sino un Felipe que es el apóstol Felipe. El Felipe que vamos a hablar esta mañana no era de los 2 anteriores o los 3 anteriores, sino de este que fue diácono evangelista, que se nombra ya en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, de este Felipe, que es importante para nosotros. Aunque no podemos ser iguales que Felipe, es un modelo para enseñarnos hoy 3 cosas importantes, y es, bueno, las características espirituales que tenía este hombre para ser usado por Dios, cuál fue el alcance que él tuvo en su ministerio como evangelista y también el resultado de ese ministerio en la vida de su familia. Estos 3 aspectos a nivel general vamos a irlos mirando en esta mañana. ¿Qué podemos decir de él, de su origen? Bueno, aunque no lo dice explícitamente la palabra de Dios, era de la fe judía, porque en ese tiempo se reunía con el grupo de creyentes judíos, pero creemos que puede ser de nacionalidad griega, o sea, nació, aunque era judío, él nació en este lugar y su ciudadanía era griega, ¿no? Por el contexto de la narración, si ustedes van un momentico allí a Hechos capítulo 6, estoy a nivel de la introducción nomás, dice en el capítulo 6, versículo 1, que como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración, habían discordia de los griegos. ¿Contra quién? Contra los hebreos, porque las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas. Ya el pastor Víctor la vez pasada nos explicó de qué se trataba, cuál era la atención que les estaban brindando, por qué, que hacía parte en la iglesia de atender a los necesitados y especialmente a las viudas, pero había un malestar. No creo que haya, como decimos nosotros, parcialidad o rosca, ¿no? Sino algo estaba pasando que las viudas de los griegos no se podían atender, entonces mostraron su inconformismo y es cuando los discípulos y especialmente los apóstoles convocan, ¿sí?, a la gran audiencia que había allí, a la iglesia, para escoger de entre ellos algunos varones con ciertas características especiales. Entonces, de allí viene Felipe, de ese nombramiento, porque él se escogió allí. Entonces, creemos que él hablaba griego, era de los griegos, porque fue escogido dentro de la multitud para atender a esas mujeres que estaban allí, ¿sí? Su nombre tiene un significado bastante interesante. La vez pasada estábamos hablando del significado de algunos nombres y no quiero meterme en el tema de Esteban, pero el de Felipe es bien particular porque es un nombre griego que se compone de 2 partes, ¿sí? Si uno lo mira en el griego se llama Filipos y la primera parte Filip viene de filial, que es donde nosotros hablamos del amor filial, significa amoroso, querido, amistoso. Pero la segunda parte sí es bien rara, ¿no? Porque la segunda parte es lipos, que es caballo. Entonces, no era que se lo llamaran cara de caballo. No.
el nombre de él era, o de alguna manera, se llama como aquel amante de los caballos o el que ama a los caballos. Los nombres bíblicos resaltan algo del carácter de la persona de quien se está hablando. Y este hombre, no quiero decir que era un caballista como los Ochoa u otros que conocemos en Colombia que tenían caballerizas, sino que este hombre tenía una particularidad y era que era amistoso, amoroso, era muy querido, era muy especial, ¿no? Era muy especial. Y me llama la atención porque dentro del ministerio que él desarrolla, ahorita lo vamos a mirar, una de las particularidades o una de las cosas que debe tener una persona y especialmente un hijo de Dios es esta, que tenga un carácter amoroso, un carácter amistoso. Miren, el evangelio no se basa en reglas, en normas, porque a veces la gente dice, no, lo que pasa es que para yo ser cristiano no voy porque ponen un poco de normas. Ya no puedo usar más pantalón, no puedo usar jean porque me toca entonces usar una falda que me llegue hasta el tobillo. Otros dicen, no, yo no puedo ir porque no puedo usar camiseta, me toca usar camisa manga larga y abrocharme hasta el cuello, porque si no, no puedo entrar a la iglesia. Hermanos, el evangelio no es eso, no son normas, no son cuestiones legalistas. Una vez en una iglesia había ya un letrero allá y en la lista tenía que mirar usted las características para poder entrar. El evangelio no es eso, el evangelio se basa en nuestra relación. Primero, nuestra relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, lógicamente. Pero ¿cómo es mi relación con Dios? De eso se basa el evangelio. La vida cristiana se basa de una buena relación y también ya a nivel más humano, la relación que tengo con mis hermanos. ¿Cómo me relaciono con mis hermanos? ¿Cómo es mi relación? Bogotá es una ciudad de un clima muy frío, pero por el hecho de que sea una ciudad que tiene clima frío, no quiere decir que nuestra relación como hermanos sea fría. Tenemos que tener una buena relación, cálida relación con mis hermanos de la iglesia y también con mis amigos, con mis entornos. Yo siempre he dicho que si usted me va a llamar a mí hermano, debe tratarme como hermano, porque somos amigos, hermanos, nos relacionamos. Algunos son un poquito más rígidos, no les gusta que pasen de su espacio, de su círculo, pero el cristianismo se basa en relaciones, en amistad, en compañerismo, en tratarnos en confianza, bajo el marco del respeto, lógicamente, ¿no? Pero ser amigos. ¿O ustedes qué opinan? ¿O no? Qué duro llegar a una iglesia donde si usted quiere hablar con el pastor, le toca marcar una fecha con agenda. Qué duro es eso, ¿no? O entre amigos aquí. Hermanos, el evangelio se basa en eso, en nuestra relación, en nuestra amistad. Y en el caso de este Felipe, miremos algunas características de él. ¿Cómo era él? Ahí ya está el punto 1, ¿sí o no? Las características espirituales de Felipe. En Hechos capítulo 6 mirábamos la vez pasada, cuando el pastor Víctor hacía la exposición de la vida de Esteban, algunas características espirituales. Dice en el capítulo 6, versículo 3, entonces, como estaban indispuestos allí, convocaron a un grupo de personas. Dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros demos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen entre ustedes, hermanos, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes vamos a encargar de este trabajo. Entonces, una de las características de Felipe, yo creo que la principal era que era servicial, porque lo estaban llamando era para servir a las mesas. Y si usted es una persona que no le gusta servir, ¿para qué lo llaman? La gente se había dado cuenta que Felipe era un hombre que le gustaba ¿qué? Servir. Y mire que no está muy lejos del principio bíblico, porque la palabra de Dios dice que si usted quiere ser el primero,
quiere ser el líder, ¿qué tiene que hacer? Servir. El que quiera ser el primero debe aprender ¿a qué? A servir a nuestros hermanos. Por eso le digo que el evangelio es algo no de norma, sino de relación, de servicio, de ayudarnos, de estar siempre dispuestos a tenderle la mano a la otra persona. Hermanos, si usted tiene algo, está pasando por una situación en la cual nosotros podamos servirle, aquí estamos. Mire a las personas que tiene a su lado, mírenlos. Estamos dispuestos a ayudarnos y a servirnos los unos a los otros, ¿o no? ¿Sí? Bien. Para eso somos. Estos días un hermano tenía una diligencia en el hospital, tenía que hacerse algo, y con una vergüenza bien grande por allá, buscando a ver que le manden un Uber, que le manden no sé qué cosas por allá. Pero ¿cuál es el miedo de decir en la iglesia que tiene una necesidad y que podemos ayudarles? ¿Que al caso no somos hermanos o qué? Por Dios. Tengo que alquilar una silla de ruedas. Y es que al caso entre los hermanos no habrá alguien que tenga por ahí una silla de ruedas llena de polvo y tierra que nos la pueda prestar o alquilar. ¿Será que no? Para eso somos hermanos. Para amigar, para ser amigos, para ser compañeros. Este hombre Felipe era eso, era un hombre servicial. Pero aparte de eso, la gente lo veía y sabía que tenía un buen testimonio público. ¿Qué quiere decir? Que era un hombre de confianza, era un hombre creíble. La gente podía ver en él que era honrado. ¿Sí? La vez pasada hablaron de Esteban, de que Esteban tenía unas características especiales, que si iba a visitar a una viejita, sabían que iba a llevar el mercado, la comida, que no iba a ir por allá a estafarla, ni nada. Era controlado por el Espíritu Santo, era un hombre que también tenía esa característica espiritual, era que él precisamente era maduro en la fe, que sabía cómo actúa un hijo de Dios de manera correcta, de manera decente. Y aparte de eso, de sabiduría, o sea, era un hombre sabio. Ya sabemos que hay una diferencia entre ser inteligente y ser sabio. Ya lo sabemos. Porque a veces la gente dice, uy, esa persona sí es sabia. Porque sabe matemáticas. Maneja muy bien la geografía, es un sabio. No, no, no. Eso es una persona inteligente que domina los casos de factorización, que hace derivadas, que maneja el cálculo infinitesimal, que maneja el inglés, el francés. Eso se llama ser una persona inteligente, que domina el derecho, la legislación. Es un gran arquitecto, cálculos. Eso se llama inteligencia. Es un gran médico, una gran enfermera. Sí, eso se llama inteligencia. Sabiduría es la manera como él aplica esa inteligencia, de qué manera la usa, cómo la usa. Porque si usted es un gran abogado, pues esa sabiduría usted la va a usar, esa inteligencia la va a usar de manera sabia, su profesión la va a usar de manera sabia. ¿Sí? Porque tenemos muchos médicos, tenemos muchas enfermeras, tenemos muchos intelectuales, pero a veces hay personas que usan esa inteligencia para lo malo, porque hay tanta corrupción en el país. Por eso, porque la gente tiene un conocimiento muy amplio, pero no son sabios. Están utilizando esos conocimientos para lo malo, para hacer lo malo. Entonces, se dice que una persona es sabia cuando utiliza su inteligencia para lo bueno, para aplicarlo a lo bueno. ¿Sí lo están captando? Entonces, este hombre era un hombre sabio. Sus conocimientos, sus cosas lo aplicaba de manera buena, de manera positiva. Y me llama la atención algo de las características espirituales de él, porque él fue escogido entre esos diáconos, es la importancia de ser antes que hacer. Porque estaban llamándolos para que ellos hicieran un trabajo, servir a las mesas. Pero la gente se fijó primero en el ser, que era gente, y estos días hemos estado hablando, eran preparados mental y espiritualmente para servir al Señor. Eran preparados mental y espiritualmente. Usted dirá, bueno, y es que para servir al Señor hay que prepararse mentalmente. Claro.
Claro que para servir al Señor hay que prepararse mentalmente. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted viene a la iglesia y usted quiere servir, usted no le está sirviendo al pastor de la iglesia. Usted no le está sirviendo al pastor de la iglesia. Usted le está sirviendo al dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Cañas? Darío Silva, dijeron por aquí. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Eso, el que se la ganó con su propia sangre. O sea que si usted le va a servir aquí, sáquese de la cabeza que usted le va a servir a Víctor Góngora o va a servirle a fulano de tal. No, 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 no. Mentalmente usted tiene que saber que le va a servir al Señor. Hay un versículo que a mí me ha ayudado mucho y está en Romanos. No los quiero sacar del tema porque vamos a hablar precisamente de este hombre Felipe, pero cuando yo digo que no tiene que estar preparado mentalmente, en Romanos capítulo 12, dice versículo 1 y 2, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero mire lo que dice el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese versículo 2 me gusta mucho como lo traduce la versión Dios habla hoy. Mire, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Cambien su manera de pensar. Decía en las características espirituales de estos hombres, especialmente de Felipe, que se ve la importancia del ser, de él, antes que hacer, porque él estaba preparado mentalmente también y espiritualmente para servir al Señor de la obra. A veces nosotros venimos y decimos, yo sí quisiera servir allá. Porque es que cuando uno sirve allá, la gente lo reconoce a uno. Allá va el pastor, allá va el diácono. Ay, miren el de la alabanza. Entonces a veces nosotros queremos servir, es como porque estamos esperando un reconocimiento, un aplauso. Y si esa es como lo que yo quiero servir porque me vean, hermano, voy a sufrir. Porque cada vez que no me aplaudan voy a llorar. Y quiero decirles que servir al Señor es lo más desagradecido que hay en la vida. Porque el ser humano por naturaleza no agradece. ¿A cuántas personas usted le ha servido? ¿A cuántas personas usted le ha hecho el favor? Le ha hecho cosas. Y a veces ingratamente se van. Usted puede ser una persona que sirve mucho, colabora mucho, pero no le haga un favor a alguien y verá. ¿Qué pasa? Ahí sí empiezan a hablar mal de usted. Ese orgulloso, se cree mejor, de mejor familia. ¿Qué estará pensando? Mejor dicho, se olvidaron de todo lo bueno que usted había hecho y de ahí en adelante le sacan a bailar hasta la abuela uno, ¿sí o no? Que baile reggaetón, no importa, pero se la sacan a bailar. Hermanos, el ser humano es así. Entonces, cuando uno sirve al Señor, debe servir sin esperar nada a cambio. Dios ya nos dio la recompensa. Servimos por gratitud. Servimos por amor al dueño de la obra. Y este hombre Felipe tenía esas características especiales. Tanto es así que ahorita vamos a mirar cómo es el alcance de su ministerio. Entonces, antes de mirar el alcance de su ministerio, yo quiero decirle que, hermanos, preparémonos para servir al Señor mental y espiritualmente. Mental, porque ya sabemos que no vamos a esperar aplausos, ni uy, hermano, Dios le bendiga, ni nada. Es saber que le servimos es al Señor, que ustedes hacen parte de la familia de Dios, que son mis hermanos y que yo siempre tengo que estar dispuesto a ayudarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén?
También estuvo por allá escondido detrás de la silla, pero bueno, ahí sonó. Miremos el alcance, el ministerio de este hombre llamado Felipe, cómo Dios lo usó grandemente. Ahí está, y ahorita en la medida en que vaya nombrando cada uno va a salir una figurita allí. Lo primero que todo es que él inicia su ministerio allá en Jerusalén, al lado de los apóstoles, porque todo estaba bueno, todo estaba chévere. Había acabado de morir Cristo, resucitó, se convirtieron, empezó a crecer la iglesia, compartían unos con otros, pero no siempre todo es una luna de miel, ¿no? A veces llegan los problemas. Y empezó la persecución por causa de Cristo, y aparece el primer mártir en la historia que se llama ¿cómo? Esteban, que lo vimos la vez pasada, que fue apedreado, que él dijo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y después de eso, todo el mundo mataron al primero de la iglesia por testificar de Cristo. ¿Cómo estarían ustedes? ¿Contentos o felices? ¿Ah? Asustados. Desde el pastor para abajo, Luis. Todo el mundo porque quebraron al primero, imagínense, por hablar de Cristo. ¿Cómo estaría el resto? Y empieza paticas, ¿para qué te tengo? A correr cada uno por su pellejo, hermanos. Porque la orden era pero en medio de esta circunstancia, este hombre, viendo la situación como estaba, crítica, él también hubiera podido salir corriendo. Y Dios siempre ha levantado hombres y mujeres en medio de situaciones críticas y adversas. Y hoy no escapamos a estos tiempos. Hoy se necesita que usted, hermano, hermana, sea ese Felipe que esté dispuesto a testificar de Cristo a pesar de la adversidad. He hablado con jóvenes de las universidades, incluido con mi hijo y otros jóvenes que están aquí, y los felicito, muchachos. Démosle un fuerte aplauso a los jóvenes que están en la universidad, por favor. Y les voy a decir por qué los felicito. Porque ustedes están en medio, en estos tiempos, de una situación difícil para ustedes. Los van a humillar. Claro que los van a humillar. Se van a burlar de ustedes. Se van a burlar de su Dios. Los van a tratar de trogloditas, de pensamiento arcaico. Los van a tratar de por debajear. Pero muchachos, manténganse firmes en la fe. Ustedes son los Felipes que hoy la sociedad colombiana necesita. No los mediocres esos que apenas les dicen que usted viene del mono y dice, uy, ¿verdad? No, yo vengo del mono. Y mi abuela sí que se parecía al mono. Ah, viene de la rana. De razón que me gusta el agua fría, dicen algunos. No había caído en cuenta antes. Hermanos, hoy más que nunca, nuestra patria, nuestra nación reclama hombres y mujeres con el carácter de Felipe que a pesar de la adversidad, a pesar de la persecución y la lucha, se mantuvieron firmes en su fe. Pero también en el trabajo, también en los hogares, también en la sociedad donde nos movemos, en el empleo, se necesitan hombres y mujeres que testifiquen de Cristo a pesar de que la situación económica sea la peor, a pesar de que tengamos un tiempo de estrechez y todo ese tipo de cosas. Ahí, en medio de las circunstancias, sirvió este hombre. Él llevó el evangelio a Samaria. Vamos a Hechos capítulo 8, donde estábamos leyendo del verso 5 al verso 13, y van a mirar lo que pasó. Ahí les estoy indicando de Samaria, mire, en el circulito ese. Él de Jerusalén salió a Samaria, lógicamente huyendo, pero no negando su fe. Dice, pero todos los que fueron esparcidos, versículo 4, capítulo 8, ¿están ahí? Alguien que me haga un favor. Qué vergüenza con mi invitado, con Edgar. Alguien que me le preste una Biblia a Edgar. Levante la mano, Edgar. Allá está, mire, por favor, alguien ahí que me le preste una Biblia. Lo invité y no le presté la Biblia. Gracias a Dios. Gracias, hermana. Hechos capítulo 8. Y si usted ve a algún amigo que está al lado que no tiene la Biblia, préstele el celular. Si es iPhone, mejor.
Si se lo lleva, no hay problema, después lo recupera. Hechos, capítulo 8, versículo 4, dice así. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes escondiéndose. ¿Cuántos dicen amén? No, perdón, dice, anunciando. No iban corriendo, mejor dicho, a buscar dónde meterse, sino iban anunciando el evangelio. Entonces, ¿quién? Felipe, el amoroso, el cordial, el querido Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Y la gente lo levantó a piedra? Tenían por qué levantarlo a piedra. ¿Saben por qué? Porque los samaritanos y los judíos no se querían. Porque los samaritanos tenían una división. Siempre los judíos veían a los samaritanos como unos impíos. ¿Sabe por qué? Porque esa región de Samaria fue una región donde llegaron muchos de los que fueron esclavizados por los asirios y muchos de ellos practicaban un sincretismo entre el judaísmo y la religión pagana y fueron tan atrevidos que decían que ellos eran los originales, los judíos originales, y no iban a adorar en el templo que construyó Salomón, sino se construyeron su propio templo. Y a raíz de eso había una rivalidad por la religión entre judíos y samarios, y era tal que los judíos no se acercaban a Samaria, preferían darle una vuelta grande antes de entrar a Samaria. Una de las sorpresas que yo me llevé cuando el Señor me dio la oportunidad de ir a Israel a conocer esos lugares es que hoy todavía las grandes carreteras no las pasan por Samaria. Se bordean por Samaria y no quieren metérsele todavía. Hasta el día de hoy el rencor sigue. Van ramales de carreteras, pero los judíos son judíos y Conó también son judíos. Entonces son tremendos, no quieren. Y ahí pasaba, pero este hombre, sin importar la rivalidad, sin importar que les parecieran asquerosos ni nada, como era amoroso, sintió amor por esas almas y fue hasta allá y dice que la gente unánime, ese término unánime desde el punto de vista jurídico, ¿qué significa? Un abogado que me ayude cuando dice que fue unánime, ¿qué es eso? ¿Ah? ¿Mayoritario o totalitario? En su totalidad. Aarón, ¿usted qué dice? Concepto jurídico, Aarón. Muy bien. ¿Y nuestra futura abogada también? ¿Unánime es eso? Muy bien, Irma. Entonces estamos en derecho. Entonces, la gente no fue un poquitico que llegó ni nada, no. Unánime, la gente escuchaba. Estaban ahí atentos. Muy bien. ¿Pero a qué escuchaban? A las cosas que decía Felipe. Y aparte de eso, en ese tiempo había un mover del Espíritu Santo fuerte porque él allí estaba confirmando precisamente que la palabra que decían los discípulos, los apóstoles, era verdad. Por eso dice allí, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos tenían, mire la necesidad que hay, ¿tenían qué? ¿Qué son espíritus inmundos? Muchos tenían espíritus inmundos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Poseídos? Poséyeme, dijo la esposa. ¿Pero por quién? Eso, muy bien. Otro poseído, sí, pero poseídos no por la mujer. No le decía poséyeme, papito, no, era poseídos por el demonio. Tenían problemas en sus vidas por espíritus inmundos. La gente vive contenta cuando tiene un poseído al lado, ¿será que no? ¿No? Miren la historia del endemoniado ganadero, es interesante, ¿no? Del endemoniado ganadero, ¿no? Del endemoniado gadareno. Ese hombre daba voces, gritaba, se daba contra todos los lados. Era un problema social. Si hubiera vivido en estos tiempos, ya lo hubieran desaparecido al pobre endemoniado. Pero no, Cristo lo liberó. Y esto era lo que pasaba con ellos. Mire, había gente con problemas sociales difíciles, pero muchos de esos espíritus eran sacados, ¿sí? Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Adiós muletas, adiós sillas de rueda. En ese tiempo no había eso, ¿no? Así que había gran gozo en aquella ciudad, porque llegó
las buenas nuevas. Inclusive había un hombre que se llamaba Simón. En todas partes, mire, no solo en Inírida hay por ahí brujos. Aquí también hay brujos. Uy, yo por allá voy, que el negro Felipe le lee la mano, dice por allá arriba. ¿Sí lo han visto o no? Este hombre, Simón, antes ejercía la magia. No era la mafia. Era magia. En este tiempo sí nos hace falta un Felipe que desaparezca a los mafiosos. Pero dice que ejercía la magia. El hombre trabajaba con hechicería y todo. Y había engañado gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. Pero el hombre oyó, ¿sí? Y también se convirtió. Estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó el brujo mismo, Simón, se bautizó. Estaba siempre con Felipe, viendo las señales, grandes milagros que hacía, estaba asombrado, atónito. Decía el verdadero, dijo, no como el que yo usaba que era puro engaño, ¿no? Que le amarro la novia, que le traigo la mujer, que le doy el chance. No, este era el propio, hermano. Y ese brujo a la pata mirándolo, convencido de lo que el Señor había hecho. Entonces, hermanos, este hombre Felipe va a ese lugar despreciable para él y comparte las buenas nuevas de Jesús, y el milagro empieza a confirmarse, la palabra de Dios empieza a hacer efecto en la vida de cada uno de ellos. ¿Cuántos de nosotros no queremos acercarnos a los compañeros de estudio, no? Miserables que se vayan para el infierno. Yo tengo a Cristo en mi corazón, vivo feliz. Que se vayan con su filosofía de la rana y del mico, no les hablo. Mis compañeros de trabajo, vagabundos, tomatragos, sinvergüenzas, que se pudran en el infierno, no les voy a compartir de Cristo. ¿Quién los manda a ser malos, dañados? No. Cada uno tenemos una Samaria a dónde ir. Cada uno de nosotros tenemos una Samaria cerquita a la cual debemos compartir la palabra del Señor. ¿O estoy equivocado? Dígamelo en la cara, pastor mentiroso. ¿O no tenemos una Samaria cerquita a nosotros? Claro que sí, ahí está. Hermanos, este hombre, a pesar de la correteada que le estaban pegando para matarlo, a pesar de las situaciones difíciles que estaban viviendo, no negó a Cristo, no negó al Señor. Pero su ministerio no se quedó en Samaria. Si ustedes miran el versículo 26 en adelante, aparece una gran historia que la mayoría de los evangélicos la conocen. Evangélico que no conozca el pasaje de Felipe y el etíope está perdiendo el año, está que habilita en la fe. Está leyendo la Biblia pero a pedacitos. TikTok no lo deja leer la Biblia, hermano. Yo me volví TikToker, ¿sabían eso? No? Llevo solo 2 videos, pero ahí voy compitiendo con los grandes. Si usted quiere conocer a los jóvenes de la iglesia, vayan a TikTok. Porque ahí se desinhiben. Ahí cantan, hacen videos, se desinhiben. Yo los estoy siguiendo. Estoy siguiéndolos. Dijo mi hijo, papá, no se meta a TikTok. Le dije, ya lo metí dentro de mi grupo de amigos. Entonces, hermanos, este hombre no se quedó solo ahí. Del versículo 26 al 39, vemos que él llevó el evangelio a Gaza, mire, desde donde se vino y a donde llegó. Eso es territorio por caminar, 32 kilómetros aproximadamente. En ese tiempo no habían bicicletas, no habían motos, muchachos. En ese tiempo tocaba a pata como la garrapata, o si no andar por el mar, no había de otra. Difícil la cosa, ¿no? Y usted apenas vive por allí a unas cuadras y tiene que ir en Transmilenio a ir a compartir el evangelio. No, yo por ahí no voy. 20 minutos montar en un Transmilenio, ¿eso para qué? Este hombre Felipe pasa lo siguiente. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén. ¿A dónde? Gaza, no Gaza, Espadadrapo. Gaza era una ciudad allá que se ubicaba cerca a esa región, ¿sí?
Y él dijo, ay, no, eso es por el desierto, eso es muy feo, ¿no? Yo voy a aguantar hambre, sed, ni un churuco por ahí para tumbar de un palo. La verdad que ustedes no saben qué es un churuco. Le preguntan allá al final a mis compañeros del Guaní, ellos le van a explicar qué es un churuco. Es un animalito muy rico que se come. Es delicioso. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, mire, ¿de dónde son los etíopes? De Etiopía, muy bien. Estamos bien en matemáticas. Este etíope tenía unas particularidades. Ese no es el apellido, eunuco. Esa es una condición que él tenía. Esa es una condición. Resulta que los reyes, las reinas, ponían al servicio de ellos hombres fuertes, corpulentos, para que cuidaran a sus hijas, a sus princesas. Imagínense un hombre fuerte, bien agarrado, así como el que les habla, dispuesto a cuidar las princesas. Mentira, yo no soy tan grande, ¿no? Aunque algunos se rieron. Créase, lo dijeron. Entonces, estos hombres, para que no fueran a abusar de las niñas, para que no se fueran a propasar con las niñas, les hacían una pequeña cirugía, que no propiamente era la circuncisión. Los castraban. Y de esa manera ellos podían utilizar su fuerza, su vigor, para defenderlas, mas no para abusar de ellas. Este hombre etíope era eunuco. Y dice así, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Entonces, el hombre trabajaba en una muy buena posición, cerca de la reina, cuidando a las princesas. Pero ¿qué pasó? Dice que estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Muy probablemente él se había hecho judío, había escuchado la religión judía, y el hombre de alguna manera se había hecho prosélito, quería ser parte de la fe judía. Eso muy probablemente era lo que pasaba. Volvía sentado en el carro y venía leyendo una porción de la escritura del profeta, ¿qué? Isaías. Y el Espíritu llevó a Felipe a ese encuentro y le dice, acérquesele al carro. Y cuando Felipe se acerca, había una costumbre, era que las escrituras se leían en voz alta, y él lo escucha leyendo al profeta Isaías y le pregunta, ajá, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Estás comprendiendo lo que lees? ¿O solo hacen lo que hacen los evangélicos por allá, es leer como loros? Dime la verdad. Por eso es que a muchos les da pereza leer la Biblia. Se pone a leer la Biblia y empieza, porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían. Si usted quiere mandar a dormir un evangélico temprano, póngalo a leer la Biblia. Ah, pero para Netflix si hay tiempo. Nos vemos la serie completa si quieren. Pero para leer la Biblia, ay. Hermanito, y le pregunta, ¿y entiende lo que está leyendo? ¿Y qué le dijo el hombre? Pero ¿cómo voy yo a entender si alguno no me enseña? Mire, hermanos, hay mucha gente necesitada no solo de que se le lea la Biblia, porque es que algunos le dicen, crea en Cristo, sea salvo, vaya a leer la Biblia. Dios te ama, lea la Biblia, bruto. Ahí dice. Muchas personas leen la Biblia. A mí me pasaba al principio. Yo leía la Biblia y a veces quedaba más blanco que... Esto no es un problema de español, es un problema de que es un lenguaje celestial. Es inspirada por Dios, es un lenguaje que se sale del entendimiento del ser humano, ¿no? No es como leerle un discurso allá al presidente o al senador, no es lo mismo. Lo que viene aquí son palabras de Dios para la vida de los seres humanos y muchas de ellas a veces no las entendemos, por eso hay que tratar de explicarlas. Yo tengo en mi celular no solo para chatear, sino tengo una versión de varias Biblias. Entonces, si usted este versículo le parece difícil, trate de buscarlo en otra versión, a ver qué entiende de la palabra, ¿sí? Y este hombre eunuco le rogó a Felipe que se sentara con él y estaba leyendo nada menos que uno de los pasajes insignias de la palabra de Dios en Isaías capítulo 53. Y Isaías
dijo estas palabras casi 700 años antes de la venida de Cristo. Y a Isaías se le conoce precisamente como el profeta del Evangelio, porque ese hombre habló de los sucesos, de los acontecimientos que ocurrirían años después. Y aquí viene hablando nada menos ni nada más que de los padecimientos que habría de sufrir nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El pasaje, dice el verso 32 de la escritura que leía, era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En humillación no se le hizo justicia. Los que reclaman hoy justicia. Él no tuvo un abogado, ni de oficio, ni un litigante que abogara por él. Es más, sus compañeros lo dejaron solo en el momento más crítico. El que dijo, así me maten, yo voy a estar contigo, en el lenguaje coloquial de los jóvenes, lo faltoneó. Lo dejó. Y él estaba relatando ese pasaje, leyendo, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces el eunuco le pregunta a Felipe, te ruego, dime, ¿de quién dice esto? ¿Del profeta, de él mismo está hablando? ¿O de quién está hablando? ¿De otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Dice, comenzando desde esta escritura, arrancó a explicarle desde ahí. Arrancó desde ahí a explicarle los acontecimientos hasta que llegó a Cristo. Porque todas las escrituras en su totalidad apuntan a Cristo. Todas en su totalidad apuntan a Cristo. Y este hombre llegó a tal convicción que dice el verso 36, que llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? No. Tiene que ir a la iglesia y levantar la mano y decir que ha aceptado a Cristo primero. No. Tiene que dejar el pecado. Ya, deje el pecado. Deje el aguardiente, deje el bazuco, deje la perica, deje, y ahí sí. Mire, hermanos, si usted se va a entregar a Cristo, entréguese con toda la porquería que tiene. Cuando yo me entregué a Cristo, yo me fumaba 2 y 3 cajetillas de cigarrillo a la semana y chupaba bolegancho también. Cuando me entregué a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque yo supe que por mis propias fuerzas era un miserable que no tenía esperanza y no era capaz. Pero de ese que me estaban hablando allá, él sí tenía el poder y la capacidad de transformar mi vida. Por eso creí, me entregué al Señor. No era esperando en mis propias capacidades. Con una boca oliendo a chicote, así me entregué al Señor. Todavía tenía guayabo de la rumba anterior, yo creo. Guayabo terciario, que llaman algunos, ¿no? Los que pasaron por esa vida miserable me entienden de lo que les estoy hablando. Hermanos, yo quiero decirle a las personas que hoy todavía tienen problemas y dificultades en su vida, entréguele eso al Señor en la cruz, entréguele su vida al Señor y usted va a empezar a experimentar el poder y la fuerza de Dios en su vida a través del Espíritu Santo. No hay más forma de que su vida cambie. La única forma de que su vida sea transformada es que usted entregue su vida al Señor. Y este hombre dice, yo quiero bautizarme, quiero identificarme públicamente como un seguidor de Jesús. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dice el verso 37? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo al eunuco, ¿qué dijo? ¿Qué se necesita para ir al cielo? ¿Qué se necesita para ser salvo? Porque es que algunos dicen creer en Dios. Claro, no es que los demonios creen y tiemblan. Para creer y para ser salvo, usted necesita creer en Cristo como su Señor y Salvador. Por eso la confesión de él, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios,
Paren el vehículo, por favor. Descendieron ambos al agua y ¿qué? Y lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor dice que ¿qué? Que arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. No me pregunten cómo. Algunos dicen, mire, ahí aparecieron los platillos voladores de los que habla Discovery Channel. Se lo llevaron. Otros, quién sabe qué estará pensando. Hermano, no me pregunte. No me pregunte, pero ahí dice que el Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. No me pregunte el tiempo, la hora, el lugar. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pasó? Allá cuando estemos en el cielo le pregunta a Felipe y él le va a explicar claramente. Yo tengo testimonios de personas. En el río Inírida hay un raudal que se llama el raudal de Samuro. ¿Sí lo conoce, Edgar? Claro que sí. Fabián también, ¿no? Es un raudal que usted aparentemente lo ve tranquilo, pero él llega y hace un remolino tremendo de un momento a otro y si la embarcación por ahí se la chupa. Y ese raudal o ese remolino se ha comido un poco de vidas ahí. Hay un amigo mío que viene de un sector que se llama Guacamayas, del Alto Río Inirio. Yo le digo a él el tigre. Ahorita no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? Ismael no. Y él, contándome el testimonio, yo le dije, ¿cómo llegó usted a los pies de Cristo? Y él me dijo, ¿quiere saber cómo llegué a los pies de Cristo? Dijo, primero que todo, yo no sé leer y escribir. Pero aprendí a leer y escribir en la Biblia. A leer la Biblia. Yo leo la Biblia, pero no sé escribir. Ah, qué bonito testimonio. Dijo, pero así no fue que conocí a Cristo. Dijo, veníamos de Guacamayas con un poco de mañoquito y salado. Veníamos para el pueblo a comprar aceite, a comprar velas y eso. Y pasando el raudal, nosotros dijimos, yo creo que podemos bajar por ahí. Y no se mandaron por el lado más plano, sino que ellos llegaron y se mandaron por el lado de la piedra a tratar de pasar cerca al remolino. Hermanos, y en el momento de girar, se les apagó el motor y la punta cayó precisamente de frente al remolino y se los tragó. Dijo, yo cuando estaba abajo, cuando yo estaba abajo, vi candela por todos lados. Vi candela, yo creo que estaba ahogando. Y él dijo, Dios, sálvame. Él dijo eso, él no creía, pero él dijo, Dios, sálvame. Cuando dijo Dios, sálvame, abrió los ojos, dijo, estaba abajo en la orilla. Yo sentí que alguien me agarró y ¡pra! Me jaló. No sabía leer y escribir, no creía en Dios, pero ese día entregué mi vida al Señor, dijo. Entregué mi vida a Cristo y dediqué mi vida a aprender a leer porque quería saber de ese Dios que me rescató. Aprendió a leer en la Biblia. Usted lo mira a él ahorita, él no escribe, pero lee. Hay muchas personas que leen, pero no escriben. Él lee y escribe. Y el Señor lo rescató en esa circunstancia. Entonces, si Dios hizo eso, ¿qué no haría con Felipe, no? Entonces lo sacó de ahí y se lo llevó. Esa es la explicación lógica. ¿Sí? Y lo llevó a un punto que se llama Azoto. Ahí está Azoto, ¿sí o no? Azoto era una ciudad que antes se llamaba Asdod. A esa ciudad de Asdod era donde llevaron la historia que yo les conté la vez pasada, que llevaron el arca cuando se la quitaron los filisteos a los judíos. Allí era donde estaba el dios Dagón, a los cuales los filisteos le rendían culto. Y yo les dije que llegaron el arca y el dios se fue de narices, ¡pa! Y al otro día lo volvieron a levantar y lo pusieron al lado del arca y otra vez, ¡ta! Pero se fue y se partió en pedazos. Y yo les decía que esos dioses que tenemos nosotros, la idolatría no va a quedar en pie delante del Señor porque no hay comunión entre Dios y los ídolos. Y que tuviéramos cuidado cada uno cuál era el Dios que estábamos por ahí guardando todavía entre nuestras cosas. Entonces, allá fue este hombre. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a la ciudad que se llama Cesarea, mire. De ahí subió y se quedó
ahí en Cesarea. Miren, hermanos, este Felipe, diácono, servidor y también evangelista, el alcance que tuvo su ministerio en medio de las circunstancias difíciles, de los obstáculos, de la persecución, este hombre no negó a Cristo, sino que por el contrario, su corazón se enardecía más y hablaba de Cristo. Cuando usted se dispone a servir al Señor, cuando usted dispone su corazón y su deseo de servir al Señor, hermanos, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a ayudar. No teman. Hay muchas Samarias, muchas Gazas y mucho azoto por evangelizar en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro país. Pero nosotros, de pronto en una condición muy fresca, muy tranquila, muy cool, estamos contentos con lo que tenemos y no queremos a veces pagar el precio. Ahí no termina la vida de Felipe. La escritura cierra de Felipe algo maravilloso y es que pasó el tiempo. El último rastro que se tiene hasta el día de hoy era que estaba en Cesarea, pero pasó el tiempo. Y luego de que otro hombre que vamos a hablar en estos días, que se va a llamar Pablo o Saulo de Tarso, llega y tiene de nuevo un encuentro con este muchacho, con este señor. Si ustedes van al capítulo 21 de Hechos, antes de irnos a pegar el ajicero, antes de ir por el almuercito, en Hechos capítulo 21 se narra un viaje de Pablo a Jerusalén. En ese capítulo 21, el versículo 8 y 9 dice así: al otro día, y aquí yo quise poner el resultado de su ministerio en la vida de su familia. ¿Por qué? Porque es no solo conmovedor, sino me anima a mí como padre. Y a ustedes también los va a animar como padres, como madres. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos ¿a dónde? Cesarea. La cesárea es la que le hacen a las mujeres. Estaba en Cesarea y entrando en casa de ¿quién? ¿Cuál Felipe? ¿El apóstol? Felipe, el evangelista de ese que era uno de los 7, mire, posamos con él. ¿Qué significa? ¿Que se tomaron la selfie? ¿Posaron? No, porque es que los términos han ido desapareciendo y hoy se utilizan términos. Ay, mire, posaron con él, se tomaron la selfie. Nosotros estamos pensando a veces así, ¿no? Posaron es que se quedaron ahí. Esa noche, la pasaron allí. ¿Sí? Dice, posamos con él. Este Felipe, la familia que muestra allí, dice que tenía ¿qué? 4 hijas para que se las cuide el eunuco. 4 hijas, doncellas, vírgenes, no han sido tocadas por hombre. ¿Y qué hacían esas niñas? ¿Dedicarse al TikTok? Profetizaban. ¿Y la palabra profetizar era qué? Anunciaban de Cristo, hablaban de él. No negaban su fe. ¿Por qué? Porque el resultado del ministerio de Felipe se reflejaba en la vida de sus hijos, de sus familias. Hermanos, no nos cansemos, Señor, sino no nos cansemos de compartir con nuestros hijos. Nuestros hijos no son perfectos. Nuestros hijos son personas que tienen luchas como las luchas de cualquiera de ustedes. Si usted habla con Víctor y habla con Ligia, que tuvieron 2 hijos, hubieran podido tener 15 hijos. Yo no sé por qué no tuvieron sino 2, pero tuvieron 2 hijos. No, mentiras. Pero esos 2 hijos, con todas sus dificultades y todas sus situaciones, de alguna manera, son el resultado del ministerio en la vida de ellos. Yo tengo 2 hijos que tampoco son las palomitas de Fátima. También tienen sus luchas. Hablar con ellos.
Tranquilo, creo que es que lo estoy agarrando mal. Entonces, le doy gracias que todavía sirven en la obra del Señor, todavía están puestos. Debemos de servir al Señor, pero tampoco nos cansemos. Pero tampoco nos cansemos de compartir con nuestros hijos. Hermanos, qué triste es que uno se preocupe tanto por la vida de los vecinos, tanto por la vida de los amigos, pero descuida su propia Jerusalén, la vida de sus hijos. Tiene que ser equilibrado el servicio en la obra del Señor. Y es que así como me preocupo por la iglesia, también debo preocuparme por quién. Por mi primera iglesia, que son mis hijos. Desde pequeñito, Luis, desde pequeñito, agarre la niña. Eso que tú inviertes en ella no se va a perder. La Escritura dice que si tú compartes con ellos desde pequeños, aun cuando fueren viejos, no se apartarán de los caminos del Señor. Y ese es el secreto de los padres cristianos, desde muy pequeños agarrar a sus hijos y compartirles la palabra del Señor desde pequeñitos. Y ellos van aprendiendo a conocer a ese Dios que aquí le cantamos, que adoramos, a ese Dios que le ofrendamos, de ese Dios que predicamos. Y van a aprender también a amarlo, a obedecerlo y a respetarlo. 4 doncellas, jovencitas, llenas de vida, de vigor, de alegría, sirviendo al Señor, profetizando. Amén. 3 preguntas que yo me hice y quiero compartirlas para que ustedes se las hagan a nivel de conclusión. ¿Realmente estamos preparados mental y espiritualmente para servir en la obra del Señor? ¿O nos estamos haciendo una idea diferente y creemos que a Dios se le sirve de cualquier manera? Otra pregunta, ¿mi servicio al Señor está siendo de alcance a otros o solo a mi círculo cercano? A veces nos enfocamos solo en el grupito mío, pero no sentimos compasión por los que están al lado mío. Pregunta final, ¿el resultado de mi servicio al Señor está impactando la vida de mi familia? ¿O llego aquí a la iglesia, alabada a Jehová, santo, oh, y en la casa el puro demonio, ¿no? Llega a la casa y el perro se tira debajo de la cama y el gato por la ventana. Llegó el santo cachón. Hermanos, evaluemos. Y a través de la vida de Felipe podemos entender que debemos servir al Señor con esas características espirituales tan lindas, que nuestro ministerio sea amplio y también que se refleje en la vida de nuestras familias. Vamos a seguir estudiando estos días personajes de la Biblia, que cada uno nos va dando una lección espiritual a nosotros. Felipe me ayudó a mí a reflexionar mucho estos días que estuve estudiando el tema de Felipe. A veces pasa inadvertido, no lo miramos, pero es tanto lo que aporta la vida de Felipe para mí, aunque yo no puedo ser Felipe, pero es tanto lo que aporta la palabra de Dios que me anima a seguir sirviendo. Pónganse de pie, vamos a orar. Dejen al que está dormido quieto, no lo despierten, por favor. Señor, gracias por darnos la oportunidad esta mañana de abrir tu palabra con plena libertad, como lo hemos hecho, y sacar lecciones importantes para nuestra vida. Señor, gracias por nuestro hermano Felipe, quien ya se encuentra en la eternidad contigo y al cual tendremos la dicha, el privilegio de poder conocerlo en la eternidad y hablar con él y que nos cuenten más detalles de las historias que hemos visto hoy que todavía no conocemos. Pero Señor, mientras llega ese momento, ayúdanos a tener el carácter de Felipe, un carácter dispuesto a servirte en medio de la dificultad. Ayúdanos a tener el valor de Felipe, que lo hizo en medio de una sociedad corrompida, en medio del riesgo en su propia vida. Ayúdanos a ser como Felipe, impactando la vida
de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestras familias. Gracias por tu bendita y santa palabra y gracias porque hoy somos salvos a través de Cristo y podemos relacionarnos como lo que somos, hermanos e hijos tuyos que pertenecemos a la familia de Dios. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos.